Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, verso 44 al 49 vamos a leer. Leemos. Dice así la palabra de Dios. Y les dijo: esto es lo que yo decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras, y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Al comenzar un nuevo año, a veces la gente se pregunta o analiza cuál va a ser su misión en el año que comienza. Bueno, los creyentes, ante esa pregunta encontramos la respuesta en las Escrituras. La Biblia nos dice cuál ha de ser la misión en el año que comienza. Si nosotros queremos fracasar, y no creo, podemos pensar de manera pragmática, pensar qué es lo que funciona, mirar qué es lo que está funcionando y aunque sea extrabíblico hacerlo, o podemos ser fieles y mirar a las Escrituras y las Escrituras nos dice a qué debemos dedicarnos, cuál debe ser la misión nuestra personal y a nivel iglesia en el año 2022. Y la misión que tenemos, la misión que el Señor nos ha encomendado es que debemos proclamar el Evangelio. Esa es la misión que tenemos. Esa es la misión que teníamos en el 2021 y esa es la misión que tenemos ahora en el 2022. Es más, desde el día que el Señor nos salvó hasta el día que Él venga a buscarnos, esa es nuestra misión. Esa es la misión que tenemos, para eso estamos acá. Si todavía no estamos, el Señor no nos lleva a la eternidad, es porque todavía tenemos que proclamar el Evangelio. Cuando estemos allá en el cielo, ya no tendremos que predicarle el Evangelio a los incrédulos. No lo vamos a tener que hacer porque vamos a estar todos los redimidos. Claro que vamos a celebrar el Evangelio, pero ya no vamos a proclamarlo para que los incrédulos vengan a salvación. Esa misión la tenemos ahora. Esa es la misión para el 2021. Y el encargo que acabo de leer, que ahora lo vamos a ir explicando, de Jesús a sus discípulos, no es exclusivo para los creyentes originales de ese momento. Es para todos los creyentes desde ese momento en adelante. Todos tenemos que asumir este encargo, porque a todos los creyentes se nos manda a predicar el Evangelio. Desde el día que una persona llega a ser salva, desde ese mismo momento en adelante, ya tiene una misión: pasar a otros ese Evangelio que recibió. Nuestro pasaje que acabo de leer ocurre entre la resurrección de Cristo. Cristo ya había pasado por la cruz, ya había resucitado y está entre la resurrección y la ascensión. Si seguimos leyendo, después el Señor asciende y se va al cielo. Todo el capítulo 24, donde está nuestro texto, ocurre el mismo día y ocurre en Jerusalén o alrededor de Jerusalén. Y todos los relatos que están ahí en el capítulo 24 están en relación con la resurrección de Cristo. Por ejemplo, en el verso 1 al 12, las mujeres van a la tumba y la tumba está vacía. Y el ángel le dice: ¿por qué buscáis al que vive? Pedro corre para ver la tumba y la tumba está vacía. Luego el Señor se le aparece, el Cristo resucitado, se le aparece a dos discípulos que iban triste camino de Emaús. Luego del verso 36 al 43, el Señor se aparece a los 11. Y en el verso 44 al 49, el Cristo resucitado comisiona a los discípulos, como leímos y vamos a explicar. Y del verso 50 al 53, el Cristo resucitado asciende al cielo. Todo el capítulo 24, concluye con la historia de Jesús. Si ustedes se acuerdan que
Lucas, el autor de este Evangelio, escribe también Hechos, y cuando comienza en Hechos, él dice que en el primer tratado, hablando de Lucas, yo te hablé, te enseñé o te comuniqué todo lo que Jesús había comenzado a hacer y a enseñar. Entonces en el capítulo 24 terminamos de ver todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y comienza después el libro de los Hechos, que es la continuación, y ahí el Señor sigue enseñando, haciendo y enseñando, pero ya no de manera presencial, sino a través de la iglesia. Los discípulos que estaban acá escuchando, entendieron, fueron fieles y aplicaron lo que el Señor les dijo, y comenzó el plan de Dios, la misión del Señor a través de la iglesia comenzó a avanzar. Y hoy llegamos al 2022 y aquellos discípulos ya no están en el cielo, estamos nosotros. ¿Y cuál es la misión? La misma, exactamente la misma. Hoy nos toca a nosotros continuar con fidelidad haciendo lo que el Señor nos pide. Cuando vamos al capítulo 9, por ejemplo, en el verso 51, yo se los voy a leer, del 51 en adelante, el Señor, desde ese momento en adelante, Lucas dice, el Señor fijó la mente o se puso firme para ir a Jerusalén, y de ahí en adelante va contando progresivamente cómo avanza hacia lo que Él vino a hacer, hacia la cruz. Dice en capítulo 9, en el verso 51, y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y hacia allá fue. Y todos los capítulos que vienen a continuación van contando cómo el Señor avanza, porque Él tenía un propósito, para eso vino. Y ese propósito lo dice ahí en Lucas capítulo 19, 10, que todos conocemos. Jesús vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Esa era la misión, para eso vino. Y ahora está el Cristo resucitado. Y ahora está encomendando a los suyos para seguir adelante con eso que Él vino a hacer. Vayan y cuéntenle a todos qué fue lo que pasó en la cruz del Calvario. Así que lo que yo acabo de leer y lo que vamos a explicar, podemos decir que es el Cristo resucitado comisionando a sus discípulos a un ministerio mundial, capacitándolos con el Espíritu Santo. Como iglesia tenemos un ministerio mundial, porque noten que dice a todas las naciones. Como iglesia tenemos un ministerio mundial al que nos encomendó el Cristo resucitado, capacitándonos con el Espíritu Santo para cumplir con la labor de predicar el Evangelio a todas las naciones. Eso es lo que tenemos que entender, para eso estamos. Al explicar este pasaje tenemos que entender y pensar que este es el plan de Dios para alcanzar a las naciones, y lo pone en nuestras manos y nos da el privilegio de ser parte de su plan para alcanzar a las naciones. O sea que el ministerio que tenemos es predicar el Evangelio. Ese es el ministerio que tenemos todos acá, predicar el Evangelio. Y vamos a mirar, mientras avanzamos explicando estos versículos, 6 verdades acerca del Evangelio que deben motivarle a ser agradecido y a proclamar el Evangelio con fidelidad. 6 verdades acerca del Evangelio que deben motivarnos a nosotros a ser agradecidos, porque tiene que ver con nosotros el Evangelio, pero a su vez nos tiene que motivar a proclamarlo con fidelidad. ¿Qué vamos a hacer en el 2022? Vamos a predicar el Evangelio. Esa es nuestra misión. Y vamos a comenzar viendo ahí en el verso 44, en primer lugar, que el Evangelio es profetizado en el Antiguo Testamento. Verso 44. Y les dijo esto, es lo que yo os decía, cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Una de las cosas que hace Lucas en este Evangelio es traer seguridad a los lectores, a la audiencia a la que él les escribe, que no son incrédulos, son creyentes, pero él quiere traer seguridad y quiere demostrarle que todo lo concerniente a Jesús, toda la experiencia de Jesús, no fue un accidente, sino que estaba profetizado en el Antiguo Testamento y que se cumplió al pie de la letra. Es un poco lo que estamos haciendo nosotros acá. Somos creyentes, su mayoría, y vamos a mostrar que el Evangelio estaba profetizado en el Antiguo Testamento, no para convencerles porque son incrédulos, sino para fortalecer y para que digan, wow, queden asombrados como
creo que es lo que estaba buscando Lucas, y que ese asombro nos lleve a adorar, a ser agradecidos y nos motive a proclamar el Evangelio, que no fue un accidente, que fue planificado por el Señor. Esto es lo que yo les decía cuando estaba con vosotros, antes de ir a la cruz, en ese ministerio de 3 años. Esto era lo que yo les decía. Y no con todas las enseñanzas, sino específicamente las enseñanzas que tenían que ver con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Yo se los estaba enseñando. Obviamente ellos no lo entendían. Por ejemplo, en Lucas 9, 22, 44, 17, 25 y otros pasajes más, una y otra vez en ese transcurso cuando el Señor iba a Jerusalén, les iba diciendo: es necesario que yo vaya a Jerusalén, que sea entregado en manos de los enemigos, de estas personas que me van a maltratar, voy a padecer mucho, voy a morir y voy a resucitar al tercer día. Se lo decía una y otra vez, pero ellos no lo entendían. Pero noten que dice: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con vosotros. Y escuchen esto, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito. Esa frasecita, que era necesario, un comentarista dice, lo llama la necesidad divina. Era una necesidad divina. Porque cuando dice era necesario, está diciendo tenía que pasar, es imprescindible, tenía que pasar sí o sí, no podía no pasar. Porque estaba agendado desde antes de la fundación del mundo, tenía que ocurrir esto. No podía venir Cristo y no padecer y no ir a la cruz, no podía pasar, tenía que pasar, estaba agendado, planificado, predeterminado desde antes de la fundación del mundo. Y el Señor ya había hablado de esto con los discípulos que iban camino a Emaús, ya lo había hablado, ya les había dicho. De hecho, ahí en el verso 25 y 26, Él está hablando con estos discípulos que iban a Emaús y les dice: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas Antiguo Testamento han dicho. Y hace una pregunta retórica: ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y que entrara en su gloria? Sí, era necesario, pero no lo entendieron. Y entonces ahora está con el resto de los discípulos y vuelve a enfatizar que era necesario, que lo que le pasó en la cruz, el sufrimiento previo, toda la pasión y que haya sido sepultado y resucitado, era necesario, tenía que ser así. Traten de pensar en esos discípulos que no entendían. Nosotros ahora ya entendemos la cruz, miramos atrás, parece todo fácil, pero ellos no entendían, estaba profetizado, pero no lo entendían. Y de repente está el Cristo resucitado y le está explicando. No fue un accidente. No perdió el control Dios. El Señor sigue en su trono. Leíamos el Salmo 2 en la lectura bíblica. Y los reyes, las naciones se sublevan, los reyes se ponen de acuerdo, Poncio Pilato, Herodes, para hablar y el veredicto y que Cristo sea crucificado. Pilato se lava las manos y parece que todo se desmoronó, parece que todo salió de control, pero dice nada salió de control, todo salió a la perfección. El Señor usó la maldad de Satanás, la maldad de las personas para cumplir su plan. No fue un plan B, para nada. No es que Jesús vino a establecer el reino como ellos pensaban. Y está bien, va a establecer su reino, pero vino a establecer el reino y de repente estos hombres frustraron el plan de Dios. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, ahora lo mataron. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a resucitarlo, y como que Dios se desesperó, hizo algo para... No, todo lo que pasó estaba divinamente planificado. Era necesario que eso pase. Cuando el Señor asciende y desciende el Espíritu Santo y comienza la iglesia, Pedro se para ante una multitud, más de 3.000 personas, las mismas personas que días antes habían gritado que crucifiquen a Cristo y se habían burlado de él. Esa era la audiencia, toda la audiencia que había ido, todos los judíos que habían ido a la fiesta de la Pascua estaban ahí. Y Pedro, después de esta charla que tuvo con Jesús, se para, Jesús ya se fue al cielo, se para y les predica y les dice estas cosas: varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros,
con milagros, prodigios y señales, las credenciales que Él era el Mesías, que Dios hizo en medio vuestro a través de Él. Tal como vosotros mismos sabéis, a Jesús, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz con manos de impío y le matasteis. Sí, ustedes lo clavaron, ustedes lo mataron, ustedes son responsables, pero ese era el plan predeterminado de Dios. Por eso en el Salmo 2 leíamos que el Señor sigue en su trono y se ríe, se burla. No porque el Señor se burla, se va a ir al infierno, sino que David allá en el Salmo 2 está tratando de mostrar que Dios no se inquieta por lo que están haciendo los hombres. Todo está saliendo como Dios quiso que salga. En Hechos 4:23 dice, cuando quedaron en libertad, estos son Pedro y Juan, después de predicar el Evangelio, quedaron en libertad, fueron maltratados y se les dijo, no prediquen más. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes, alzaron la voz a Dios y dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En otras palabras, tú eres el creador, el que por el Espíritu Santo, escuchen esto, por el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, por boca de nuestro padre David, el Espíritu Santo inspiró a David. Y dijiste, y lo que va a venir a continuación es el Salmo 2, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, reyes, que ya anticipaba el Salmo 2, juntamente con los gentiles y con los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. ¿Pero para qué? Para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Estaba saliendo todo como el Señor lo había planificado. Imagínense que el Señor está ahí contándole esto a los discípulos. Los discípulos, por ejemplo, que iban camino a Emaús, ustedes recordarán la historia, iban tristes cuando el Señor se les pone al lado y les comienza a hablar. Ellos dicen, no, porque había uno que pensábamos que era el Cristo, pero ya es el tercer día que ha muerto, y aunque algunos dicen que ha resucitado, pensábamos, y esa era nuestra esperanza, estaban desanimados. No estaban entendiendo. Pensaban que todo se había derrumbado, pero no se había derrumbado nada. La Biblia dice que el Cordero de Dios estaba listo desde antes de la fundación del mundo. Piensen en esto, el Evangelio estaba planificado en la eternidad pasada. Antes de que comience Génesis 1, el Evangelio, la Trinidad lo había planificado. El Cordero estaba listo desde antes de la fundación del mundo. Eso que comenzó en la mente de Dios fue plasmado en las Escrituras del Antiguo Testamento. Fue cumplido, esos hechos históricos fueron cumplidos en el momento exacto. Dice Gálatas 4:4, en tiempo de la ley, nacido de mujer, Cristo vino. Exactamente en el momento que tuvo que venir. Y todo lo que pasó, pasó porque era necesario que se cumpliera todo lo que de mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Estas son tres divisiones para hablar del Antiguo Testamento: la ley de Moisés, el Pentateuco, los profetas, los libros históricos, profetas mayores, profetas menores, y cuando habla de los salmos habla de los libros de sabiduría: Job, Salmo, Proverbio, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. O sea, las tres partes para hablar del Antiguo Testamento. Era necesario que todo lo que está escrito de mí en estas tres partes se cumpla, dijo Jesús. Todo lo que sobre mí está escrito. Eso nos hace pensar automáticamente que el Antiguo Testamento, ¿de quién habla? De Cristo. Cristo mismo está diciendo, yo estoy ahí en el Antiguo Testamento. Ustedes por ahí no entendieron esas partes, pero ahí estoy yo, y es un elemento importantísimo entender que ahí está Cristo. De hecho, Jesús a los fariseos les dijo, ¿ustedes creen que en las Escrituras está la vida eterna? Bueno, escudriñen las Escrituras, porque las Escrituras, el Antiguo Testamento, habla de mí. Ahí estoy yo. De hecho, Pablo, cuando iba a la sinagoga,
todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento, y Pablo iba a la sinagoga donde se estudiaba el Antiguo Testamento, y Pablo agarraba el Antiguo Testamento y trataba de explicar, hacer lo mismo que hizo Jesús, de explicar que lo que era necesario que Jesús padeciera, resucitara al tercer día. Una y otra vez Pablo hacía eso cuando iba a la sinagoga. Ahora, cuando decimos que Cristo está en el Antiguo Testamento, quiero aclarar esto y entenderlo. No significa, porque a veces se piensa así, por ahí van a leer o por ahí van a poner un videíto en YouTube y van a encontrar que les enseñan que cada versículo, que cada pasaje del Antiguo Testamento apunta a Cristo, y eso no es así. No es que cada pasaje apunta a Cristo. Más bien, entendemos que el Antiguo Testamento en su conjunto apunta a Cristo, aunque no cada pasaje de manera explícita hable de Cristo. En su conjunto apunta a Cristo. Por ejemplo, en Génesis 3:15, luego que Adán y Eva pecaron, el Señor le dice a la serpiente que de su simiente, o sea, la simiente de Satanás, los hijos del diablo, los demonios, van a ser enemigos de la simiente de la mujer. Pero que de la simiente de la mujer, una persona de la simiente de la mujer va a aplastar, si bien va a ser herido en el calcañar por la serpiente, la simiente va a aplastar la cabeza de Satanás y lo va a vencer. Y eso se conoce como el protoevangelio, que apunta, entendemos después, a Cristo. Después hacemos un par de capítulos y llegamos a Génesis capítulo 12, y vemos que Dios llama a Abraham y le hace promesas, y le dice que de Abraham le hace promesas personales, y le dice que de Abraham va a ser una nación, y que de Abraham va a venir un descendiente de esa nación, que sabemos que es la nación de Israel, un descendiente. Y cuando vamos a Gálatas 3:16, Pablo nos dice que ese descendiente es Cristo. Entonces empezamos a conectar y entendemos que la simiente de la mujer es Cristo, que va a ser descendiente de Abraham, es Cristo. Y cuando vamos a 2 de Samuel, se le promete a David que David va a tener también va a tener un heredero, y que ese heredero va a estar en su reino para siempre. Y ese heredero no es Salomón, porque Salomón no estuvo para siempre. Y nos damos cuenta que es Jesús. Porque cuando nosotros abrimos en Mateo capítulo 1, verso 1, comienza Mateo diciendo: esta es la genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham, como decía el Antiguo Testamento. Y fíjense acá en Lucas capítulo 1, en el verso 31, o yo se los leo, Lucas capítulo 1, verso 31 al 33. Lucas 1:31 dice: he aquí concebirás en tu seno, le está diciendo el ángel a María, y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, lo que le prometió a David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Quién es? El descendiente que le prometió a David es el que va a nacer del vientre de María, es Jesús. ¿Se dan cuenta? El Antiguo Testamento en su conjunto apunta a Cristo. Pero lo que Jesús está haciendo referencia acá, es necesario que todo lo que está escrito en esa parte se cumpliera. Y está haciendo alusión a la muerte, sepultura y resurrección. No nos dice qué pasaje, pero probablemente está haciendo alusión a Isaías 53 o pasajes como esos. Otra vez, Lucas lo que trata de hacer es darle seguridad y decirle: miren, pasó al pie de la letra, está en la Biblia, fue profetizado el Evangelio que ahora tenemos que salir a predicar, comenzó en la mente de Dios, está en las páginas de las Escrituras, se llevó a cabo en el tiempo. El Señor lo tenemos acá, nos está explicando lo que ocurrió. De hecho, cuando Jesús comienza su ministerio, ustedes recordarán, Jesús comienza su ministerio, es llevado por el Espíritu al desierto, donde es tentado por 40 días, y luego cuando el Señor viene, lo que hace es ir a la sinagoga. Y en la sinagoga, Jesús, capítulo 4, verso 16,
llega a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente, se sentó, imagínense todos mirándolo a Jesús, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura. Estaba diciendo, ese del que habla Isaías, ese soy yo. Así comenzó su ministerio, diciendo, está escrito en las Escrituras. Y así termina su ministerio, diciendo, lo que me pasó está escrito en las Escrituras. Es bíblico, el fundamento es bíblico, el Evangelio es bíblico, la Biblia es confiable, lo que está ahí se cumple. Y lo que está escrito y todavía no se cumplió, se va a cumplir. Cristo viene a buscar a su iglesia. Y la pregunta es, ¿cómo nos va a encontrar? El Evangelio es parte de ese tesoro, ¿no? ¿Se acuerdan la parábola que vimos? A uno repartió 5, a otro 2, a otro 1. Todo lo que recibimos, el Evangelio es parte de lo que recibimos. ¿Qué estamos haciendo con el Evangelio que el Señor nos dio? Con el Evangelio que el Señor nos confió. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué el Evangelio debe ser central en la vida de la iglesia? ¿Por qué debe ser central? Porque no es invento de hombre, comenzó en la mente del Señor. Se nos confió a nosotros. No podemos no tener el Evangelio, no predicar el Evangelio, que el Evangelio no sea central. No nos debe pasar eso, sí que nos puede pasar, pero no nos debería pasar. Tenemos que estar alerta. Ahí en el capítulo 24, en el verso 32, cuando el Señor se les desaparece a los discípulos que iban camino de Emaús, que el Señor les va explicando las Escrituras, todo lo que la Escritura decían acerca de Él. En un momento ellos dicen, ¿no ardía nuestro corazón? ¿No se inflamaba nuestro corazón cuando nos compartía las Escrituras? Y yo creo que ahora el Señor está intentando hacer lo mismo con los discípulos. Está explicando, a través de Lucas ahora, está escribiendo a sus oyentes, y por implicancia a nosotros, para que nuestro corazón también arda y digamos, wow. El Evangelio no es invento de hombres. El Evangelio fue profetizado en el Antiguo Testamento. Pero verso 45, observen, el Evangelio es percibido por iluminación divina. No solo es profetizado en el Antiguo Testamento, sino también vemos ahí en segundo lugar que el Evangelio es percibido por iluminación divina. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. No es que estos discípulos eran incrédulos, como Judas, no estaba diciendo eso. De hecho, nosotros sabemos que no eran incrédulos. En un momento a Pedro se le preguntó, ¿quién dice la gente que yo soy? Y Pedro dio una respuesta, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y Pedro dijo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Creían? O en Juan 6:68, cuando todos lo buscaban por la comida y por la bebida, y el Señor los confronta, tienen que comer mi carne, beber mi sangre, y todos empiezan a ir. ¿Se quieren ir ustedes también? Pedro dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ellos creían, pero no podían entender la parte de la pasión, del sufrimiento, de la muerte y de la resurrección de Jesús. Eso estaba velado, no lo entendían. Ahí en el capítulo 18 de este mismo Evangelio, en el verso 31, dice, tomando aparte a los 12, Jesús le dijo, mirad, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. Ellos tendrían que haber entendido. Pues será entregado a los gentiles, será objeto de burla, afrentado y escupido, y después de azotarle le matarán, y al tercer día resucitará. Pero ellos no comprendieron nada de esto. Este dicho les estaba encubierto y no entendían lo que les decía. Necesitaban iluminación divina.
Cuando hablamos de iluminación o cuando vamos a la Biblia y hablamos de iluminación, puede ser iluminación para salvación de un incrédulo, para que le resplandezca la luz del Evangelio, están cegados, ¿sí? El Dios de este siglo les cegó el entendimiento y por la predicación del Evangelio son iluminados para entender la cruz como nunca antes. O puede hablar de iluminación, hablando de creyentes que necesitan iluminación para entender partes de las Escrituras. A eso se refiere. Seguramente estos discípulos, influenciados por los líderes religiosos de aquel tiempo que mal interpretaban y mal enseñaban las Escrituras, ellos esperaban a un Mesías conquistador, que para ellos en su mente no estaba la cruz, que saque del medio a Roma. Pensaban no en algo espiritual, más en algo que tenía que ver con sacar a Roma del medio. Pero les costaba entender, por ejemplo, lo que decía Isaías 53, que sí es un Mesías triunfante, pero triunfaba, iba a tener un reino, iba a tener descendencia, pero para tener descendencia primero tenía que ir a la cruz, tenía que padecer, tenía que morir, y luego, como consecuencia de lo que pasaba en la cruz, iba a tener súbditos para su reino. Pero eso no lo podían entender ellos. Luego, cuando ellos salgan a predicar, los judíos tenían que comprender, porque los judíos pensaban que el cristianismo era una secta, pero los judíos tenían que entender que el cristianismo no era un que estaba rechazando al judaísmo, sino más bien que el cristianismo era el cumplimiento de lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, que ellos no entendían. De hecho, Pablo entendía que era una secta, pero ¿qué le pasó a Pablo? Entendió que no era una secta, que era el cumplimiento del Antiguo Testamento. De hecho, después de convertido, va a la sinagoga y él les explica lo que en su momento él no entendía. Es como que uno está en un teatro y ve una escena, luego se cierra el telón y la escena que viene no la entiende, necesita que se abra para poder entenderla. Bueno, estaba abierta en el Antiguo Testamento, pero para ellos en su mente estaba cerrado, no podían entender que el Mesías vaya a la cruz, sufra, muera y resucita el tercer día. Entonces el telón del teatro de sus mentes sobrenaturalmente lo abrió el Señor. Y ellos entendieron y le cayó la ficha, esa ficha que le faltaba para armar el rompecabezas, y ahora entendían. Imagínense la alegría de ellos. ¡Wow! Pensábamos que todo estaba fuera de control. Me imagino a los discípulos, yo salí corriendo, yo después me animé a ir y de lejos mirar, y cuando vinieron y me dijeron que yo era uno de ellos, yo lo negué. Y lo negué por tercera vez y cantó el gallo y me acordé de lo que el Señor había dicho. Y ahora está acá el Cristo resucitado diciéndolo, pasó todo tal cual. Me imagino diciendo, wow, tremendo lo que el Señor hizo. Nosotros también necesitamos, como esos discípulos, iluminación. La misma iluminación que el Señor nos trajo para ser salvos, no es que ahora podemos leer la Biblia y la entendemos independientemente, necesitamos depender, necesitamos hacer la oración del Salmo 119, 18. Por favor, abre mis ojos para que yo pueda ver las maravillas de tu ley, para que pueda entender más en profundidad, para que mi fe sea fortalecida, para que pueda crecer más, Señor, hazme entender las maravillas de tu ley, por favor. De hecho, la Biblia enseña que el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros y que el ministerio, uno de sus ministerios es iluminarnos. El autor de las Escrituras vive en nosotros para iluminarnos. En este momento fue Jesús el que lo hizo, pero cuando el Espíritu Santo vino, comienza a hacerlo el Espíritu Santo en la vida de la iglesia. De hecho, antes de venir y sentarnos acá en nuestra oración en casa o antes por favor, Señor, ayúdame a entender. Se va a leer las Escrituras, se va a explicar, ayúdame a entender, a comprender tu palabra. El apóstol Pablo, cuando explica ese tremendo pasaje de Efesios capítulo 1, verso 3 al 14, que hace poco expusimos por lo menos una parte, Pablo después en los versos siguientes dice que él ruega a Dios para que Dios les ilumine los ojos del corazón, para que Dios les ayude a entender más lo que le había explicado, para que crezcan.
No intente usted ir a las Escrituras sin depender del Espíritu, del Espíritu Santo, del ministerio de iluminación. No vaya a las Escrituras pensando que usted lo puede entender solo. Necesita la asistencia del Espíritu Santo. Y eso no significa que nosotros no nos esforzamos. Procura con diligencia, Pablo le dice a Timoteo, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza con precisión. Eso es esfuerzo. Esfuércese en ir a las Escrituras, en estudiar. Ponga todo su esfuerzo sabiendo que Dios produce en usted el querer y el hacer por su buena voluntad, y dependiendo de que Dios le ayude a entender el pasaje. Pregunte, use libros, lo que sea. En todo ese contexto, el Espíritu le va a ayudar a entender más y usted va a crecer, porque cuando en la semana alguien me deseaba feliz año y me decía que sea un año en el que podamos ver a Dios más grande, no porque Él va a ser más grande, sino porque Él permite elevarnos y verlo más como Él es. Que el Señor nos ayude, nos ilumine y nos ayude a ver más de su grandeza. Necesitamos que el Espíritu Santo nos abra los ojos para entender estas verdades preciosas y nuestro corazón arda y seamos agradecidos y seamos obedientes, porque el Espíritu ilumina para que podamos entender, pero también para que podamos obedecer. Y otra cosa, la iluminación no funciona aparte de la palabra de Dios. Les abrió el entendimiento, pero previo a que le abra el entendimiento, les explicó las Escrituras. Si yo no estoy en las Escrituras, no se me va a abrir ningún entendimiento. El Espíritu Santo usa las Escrituras. Dios planificó el Evangelio desde antes de la fundación del mundo. La reveló en las Escrituras del Antiguo Testamento. La trajo a nuestra mente para que lo podamos entender. El Evangelio que empezó en la mente del Señor, que está en la página del Antiguo Testamento, llega a estar en nuestra mente. ¿Eso saben qué es? Gracia. Eso es gracia. Y no solo lo hizo por primera vez cuando nos salvó, sino que lo sigue haciendo para que podamos entender más y más y más. Y lleguemos a decir como Pablo, ¡wow! ¡Cuán insondables son tus caminos! Y termina diciendo, porque de Él, para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria. Pidamos a Dios entonces que nos abra los ojos para profundizar en el Evangelio y que nuestro corazón arda de verdad, hermanos. Pero no solo el Evangelio es profetizado en el Antiguo Testamento, no solo el Evangelio es percibido por iluminación divina, sino en verso 46, el Evangelio es preciso o es perfecto en hechos. Observen el verso 46, y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. Tenía que padecer, tenía que resucitar. ¿Es preciso o es perfecto en cuanto a sus hechos? Su pasión tenía que pasar, no era que solo tenía que venir y no pasar el padecimiento y la resurrección. Tenía que ocurrir, sin lugar a dudas. Jesús no vino para ser simplemente un buen maestro y que digan, es un buen maestro y dar un buen ejemplo nada más. No vino para eso. Claro que es un ejemplo. Pero nadie puede seguir sus pisadas si primero no pasa por la cruz. Es más, si yo no paso por la cruz, no quiero seguirlo. No es mi ejemplo. No lo quiero. Tenía que pasar. Jesús vino para padecer y vino para resucitar. Así está escrito, dice acá. O sea, en el Antiguo Testamento otra vez. En pasajes como el Salmo 22, como Isaías 53. ¿Qué está escrito? Que el Cristo padeciera. ¿Por qué tenía que padecer? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. El precio por pecar es la muerte. Y la única manera de que esos pecadores que tienen que pagar con la muerte eterna en el infierno tengan posibilidad de no ir a muerte eterna es que un Salvador perfecto venga y sea el sustituto y muera en lugar del pecador y pague lo que el pecador tiene que pagar eternamente en el infierno.
Por eso en Hechos capítulo 3, cuando Pedro está predicando, le dice a la audiencia, ustedes repudiaron al santo y al justo. ¿Quién es el santo y el justo? Dios, Jesús. Y diste muerte al autor de la vida. Repudiaste al santo y al justo. Solamente una persona califica ahí. Jesús. Al santo y al justo. Al autor de la vida, al creador de la vida. Ese fue el que tuvo que morir en la cruz. ¿Quién murió en la cruz? El creador de la vida. El santo y el justo. Porque necesitábamos esa característica como sustituto para poder llegar a ser salvo. Tenía que padecer. No podía venir y no padecer. Si Jesús venía, enseñaba todas sus enseñanzas tremendas y se iba al cielo sin pasar por la cruz, no tendríamos esperanza. Porque no pagó nada. No pagó nada. Necesitábamos que el justo vaya a la cruz por los injustos para llevarnos a Dios. Cuando vamos al Antiguo Testamento, el sistema de sacrificios, de hecho, ahí en Levítico 16 habla de el día de expiación, donde se hacía sacrificio por toda la nación. El sumo sacerdote tenía 2 animales, a uno de ellos le imponía las manos, simbólicamente le transfería su pecado a ese animal, el pecado de su familia, el pecado de todo el pueblo era transferido al animal. Y ese animal tenía que ser lanzado al desierto, lejos, como que simbólicamente se llevaba el pecado lejos. Pero había otro animal que tenía que ser sacrificado y tenía que haber derramamiento de sangre. Y toda esa figura de que se llevaba lejos los pecados, pero a su vez moría sacrificado ese animal, eso estaba apuntando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hasta ese momento cubría el pecado, pero Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús tenía que sufrir, y dice la Biblia que como Cordero fue llevado al matadero y sufrió y no abrió su boca, porque tenía que sufrir y padecer para ganar un pueblo para sí. Pero no solo tenía que padecer, dice acá que tenía que resucitar de entre los muertos al tercer día. Tenía que resucitar, también si quedaba en la tumba no había esperanza. Pablo dice en Corintios que somos los más dignos de lástima si Cristo no resucitó. No hay esperanza, es más, no hay perdón de pecados si Cristo no resucitó. Dice en Romanos 4:25, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones. ¿Para qué fue entregado? Por nuestras transgresiones. Dice que fue entregado, y resucitado por causa de nuestra justificación. Sin resurrección no hay justificación. Sin resurrección no hay perdón de pecados. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo Jesús. Él venció a la muerte en la cruz. Venció al pecado, porque lo pagó todo, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Venció a Satanás, cumpliendo lo que decía Génesis 3:15, le aplastó la cabeza al enemigo, fue vencido en la cruz, y venció a la muerte. De manera que nosotros podemos unirnos a Pablo y decir, como él dice en 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracia que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo resucitó, ya no le tenemos temor a la muerte. Ya sabemos que la muerte de alguna manera es un paso para encontrarnos con el Señor. Podemos decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Pero no solo eso, no solo el Evangelio es profetizado en el Antiguo Testamento, no solo el Evangelio es percibido por iluminación divina, no solo el Evangelio es preciso, perfecto en sus hechos, sino verso 47, el Evangelio es predicado o debe ser predicado conforme al patrón dado. Verso 47, y que en su nombre
se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. O sea, no podemos ahora decir, bueno, predicamos a lo que nos parece. Empezó en la mente de Dios. Es preciso el Evangelio. Está en las páginas de las Escrituras. Vino a nuestra mente. Y es eso lo que tenemos que proclamar, ni más ni menos. Y acá está el contenido, el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Enseñar la muerte y resurrección de Cristo, las implicancias, y llamar al arrepentimiento para el perdón de los pecados. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que se debe hacer. Por eso Pablo dice en pasaje como en 2 Corintios 2:14, nosotros no comerciamos el Evangelio, no lo falsificamos. Nosotros tenemos este tesoro que empezó en la mente de Dios y llegó a nuestra mente. Tenemos este tesoro, el Evangelio, en vasos de barro. Y es ese tesoro el que tenemos que llevar. Nosotros no podemos decir lo que nos parece. Hacer una oración de fe y vas a ser salvo. Acá no nos dice eso, nos dice que tenemos que llamar al arrepentimiento para el perdón de los pecados. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Dice acá que en su nombre, es decir, en su autoridad, por los méritos y la mediación de Cristo, tenemos que predicar. La idea de predicar es anunciar públicamente como un heraldo. El heraldo era el que recibía el mensaje del rey, iba a la plaza y comenzaba a decir, el rey dice, no, yo digo, a mí me parece, el rey dice, no voy a decir mis ideas, el rey dice esto. El rey nos dio el mensaje y nosotros tenemos que ir a la gente y no decirnos qué nos parece. El rey dice que vino a este mundo, el perfecto Hijo de Dios, se hizo hombre sin dejar de ser Dios, para ir a la cruz del Calvario como un sustituto a morir por el pecador. Y pagó todos los pecados, dijo, consumado es. Y fue a la tumba y al tercer día resucitó de entre los muertos. Él está vivo. Para que esa justicia que Cristo consiguió en la cruz se aplique a tu vida, amigo o amiga, tenés que arrepentirte de estar viviendo a contramano, estar dándole la espalda a Dios. Tenés que arrepentirte de tus pecados y venir a Cristo en fe. Porque aunque aparece acá solamente arrepentimiento, ya explicamos en unos mensajes anteriores que los autores del Nuevo Testamento, cuando hablan de arrepentimiento, implica que está la fe, y cuando habla de fe implica el arrepentimiento. Nadie se puede arrepentir para salvación sin poner la fe en Cristo. Y nadie puede poner fe en Cristo sin arrepentirse. Entender, la idea del arrepentimiento es entender junto con Dios, que Dios dice que soy un pecador y que mi pecado ofende la santidad de Dios. Y yo digo, sí, soy un pecador, perdón Señor, te he ofendido durante tantos años, soy un pecador. Intento ser bueno, pero no soy bueno, soy un pecador, porque lo que tú exiges es santidad perfecta y yo soy un pecador. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Estoy arrepentido. Y arrepentido me vuelvo a Cristo, quien murió por mí, quien es el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. Él pagó por esos pecados de los cuales yo me estoy arrepintiendo. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. La mayor necesidad de las personas es recibir perdón. Y necesitan arrepentirse, si no, no hay perdón. No necesitan ir a un cura a confesarse para ser perdonados. Es en Cristo que hay perdón. Y ese mensaje lo tenemos nosotros y el Señor nos confió a nosotros. Jesús comenzó su ministerio, dice Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. En 2 Corintios 5:20 dice que somos embajadores de Cristo, rogando a las personas, como que si Dios rogase por medio de nosotros, que vengan a Él. Dios nos usa para comunicar su mensaje. Vemos en quinto lugar, ahí al comienzo del verso 47, que el Evangelio también es proyectado a todas las naciones. Dice que tiene que ser predicado a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.
El Evangelio que se nos confía no es para algunos nada más, es para todas las naciones. Eso significa que tenemos un trabajo tremendo. Nosotros somos un granito de arena del plan mundial de Dios. Hay mucho trabajo, hay lugares donde ni siquiera llegó el Evangelio. Y que Dios nos ayude a que nuestra visión sea más amplia, que no son estas 4 paredes nada más. Hay gente en el barrio que ni sabe para qué vino Cristo. Y Dios puso esta iglesia en este lugar para dar a conocer, para ser como una luz en medio de la oscuridad y dar a conocer. Y esa luz somos nosotros, que tenemos a Cristo y tenemos un mensaje para llevar. Por eso oramos por la costa, por eso oramos por Avellaneda, por eso oramos por todos aquellos lugares donde no han sido alcanzados, y pedimos que Dios levante hombres y los envíe a esos lugares. Y queremos que Dios nos use a nosotros para fundar otras iglesias, porque también implica que no solo personas se salven, porque personas que se salvan en un lugar donde no hay una iglesia, es obvio que hay que fundar una iglesia para que se reúnan como nosotros y adoren al mismo Dios que nosotros, y ellos ahora pasen la posta a otros. Y es interesante y vemos la compasión de nuestro Señor Jesús. ¿Dónde Jesús fue rechazado? ¿Dónde Jesús fue insultado? ¿Quiénes fueron los que no lo recibieron? Todos los que estaban en Jerusalén. ¿Por dónde había que comenzar predicando el Evangelio? Por Jerusalén. Por los enemigos principales, podemos decir, aunque todos somos enemigos. Esa es la compasión de nuestro Señor Jesús. En Hechos capítulo 1, verso 8, Jesús dijo: quédense en Jerusalén, y ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra. Así tenían que ir avanzando. Pero otra vez ellos no entendían, y estaban cómodos en Jerusalén, y no salían de Jerusalén. Y entonces vamos al libro de los Hechos, y llegamos al capítulo 8, y comienza una persecución. Pablo, enemigo de Saulo, enemigo de Dios, una persecución. Imagínense que ustedes son creyentes y llega Saulo y salen todos corriendo para diferentes lugares. Y mientras salen huyendo, van predicando el Evangelio. Y se cumple 1:8. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el Evangelio empieza a avanzar. Y llega a los gentiles. Y termina capítulo 28 de Hechos con Pablo en Roma. El Evangelio llega a Roma. Cuando vamos a Romanos capítulo 1, verso 15, Pablo dice: estoy ansioso de ir a Roma. Estoy ansioso, como siempre digo, como ese caballo de carrera que está esperando que le abran para salir. Estoy ansioso de ir a Roma. ¿Para qué quiere decir Pablo? A predicar el Evangelio. Y termina Romanos 15, 20 diciendo: de esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio en donde Cristo era... No donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre fundamento. Pablo decía: ¿dónde Cristo no es conocido? Y se esforzaba por ir a esos lugares. Esa es la tarea de un evangelista, de un misionero. Dice 1 Corintios 9, 19 al 23, que me hice débil al débil, me hice judío al judío. ¿Para qué? Para ganar a mayor número. ¿Por qué, Pablo? ¿Cuál es tu misión? Predicar el Evangelio. Continuamente lo tenía en mente. Predicar el Evangelio. Que el Señor nos ayude, que sea nuestra oración: Dios, úsame para influenciar más gente de la que he influenciado en el 2021. Úsame para influenciar a mis hermanos, pero también ayúdame a tener relaciones con los inconversos, conocer gente nueva y sembrar el Evangelio y explicarle la muerte, sepultura y resurrección y llamarles al arrepentimiento y la fe. Señor, que esa misión esté acá en mi mente, esté en mi corazón y que viva para eso, que esté atento. El Evangelio también, versos 48 y 49, es proclamado por la Iglesia con poder. El Evangelio es proclamado, o debe ser proclamado por la Iglesia con poder. Vosotros sois testigos de estas cosas. Ustedes, la futura Iglesia, ahí, hoy la Iglesia, sois testigos de estas cosas. La Iglesia es el instrumento para llevar el Evangelio a las naciones. La Iglesia lo tiene que hacer. Fueron los 500, fueron 3.000, fueron 5.000. Hoy somos nosotros, los testigos.
Y dice ahí en el verso 49 que el Padre, para tremenda labor, para este ministerio mundial, iba a enviar la promesa: quédense en la ciudad y yo los voy a investir con poder para que puedan llevar adelante esta labor. Y todos sabemos que estaba hablando del Espíritu Santo. Seguramente, acá no lo nombra, pero sabemos, seguramente la audiencia de Lucas sabía lo que el Antiguo Testamento decía, de que el Espíritu Santo iba a venir. Pero en el libro de los Hechos le dice de manera explícita: quédense en Jerusalén hasta que venga la promesa. Y después en el verso 8 dice: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Esa es la promesa. La tercera persona de la Trinidad va a venir sobre ustedes. Y entonces ahí van a estar capacitados, listos para hacer lo que yo les encomendé que hagan. Y van a poder ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y todos sabemos que el Espíritu Santo vino. Esos discípulos que estaban atemorizados y que estaban cuidando su pellejo, ahora salen y predican con denuedo y los castigan y les dicen que dejen de hablar. Y ellos oran: oh Dios, mira su castigo, por favor, danos denuedo y valor para seguir siendo obedientes. Y dice que llenos del Espíritu Santo seguían predicando el Evangelio. No eran mejores que nosotros. No tenían algo diferente a nosotros. Tenían el mismo Espíritu Santo que usted y yo tenemos. El mismo Evangelio. El mismo Dios Trino. Tal vez las circunstancias eran peores porque los perseguían. Toda persona cuando llega a ser salva es sellada con el Espíritu Santo. Y en ese mismo instante que es salva está capacitada para cumplir la gran comisión. Cada uno de nosotros está capacitado para cumplir la gran comisión. El plan de Dios para alcanzar a los pecadores con el Evangelio. Como iglesia tenemos un ministerio mundial al que nos encomendó el Cristo resucitado, capacitándonos con el Espíritu Santo para cumplir con esa labor. 6 verdades vimos y dijimos 6 verdades que deben motivarnos a cada uno de nosotros a ser agradecido, a adorarle y a proclamar en obediencia el Evangelio. Comenzó en la mente de la Trinidad. Llegó a estar en las páginas del Antiguo Testamento, hoy gracias a Dios en la del Nuevo Testamento. Llegó a nuestra mente no porque somos sabios, sino porque nos iluminó. El Señor nos abrió el entendimiento. Y ahora nosotros podemos proclamarlo, pero se nos dio la tercera persona en la Trinidad que nos capacita para que lo podamos hacer. La pregunta es, ¿lo hacemos? Si no lo hacemos, ¿por qué no lo estamos haciendo? Y el desafío es, vamos a hacerlo. Vamos a ser obedientes. Vamos a predicar el Evangelio. Que el Señor use su palabra para movernos, hermanos, a ser agradecidos y obedientes en esta misión. Que en este año podamos influenciar a la mayor cantidad de personas con el Evangelio. Pídale a Dios, pídale, dame personas para que pueda predicarles el Evangelio. El Señor lo va a hacer si es su voluntad. Y que estemos individualmente y como iglesia involucrados en la misión, orando para que la misión avance, ofrendando para las misiones y proclamando alrededor nuestro, y cuando el Señor abra puertas, yendo a lugares a predicar el Evangelio. Y si hoy estás acá y no has recibido el perdón de tus pecados, lo que espero que hayas entendido. ¿Qué fue lo que hizo Cristo en la cruz? Que hayas entendido que Jesús es Dios encarnado. Que puedas entender que tuvo que morir en la cruz para pagar tu pecado. Si no crees en eso, vas a tener que pagar los pecados en el infierno. Para no pagarlos en el infierno, tenés que venir arrepentido de tus pecados a Cristo. Tenés que venir en arrepentimiento, poniendo tu fe en Cristo. Y entonces Él te salva, Él te justifica, Él te da perdón de pecados. Y si eso ocurre, la Biblia dice que ahí va a haber fruto de arrepentimiento. Tu vida va a ser diferente. Se van a comenzar a ver cambios sobrenaturales,
obrado por el ministerio del Espíritu Santo que te va a estar iluminando, ayudando a entender y a aplicar las Escrituras. Progresivamente vas a ser más como Cristo, vas a tener luchas, pero va a ser notable que tu vida va a cambiar. Ese es el poder de Dios. Y eso es lo que vamos a celebrar, el Evangelio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por el Evangelio, gracias por el Evangelio eterno, gracias por iluminarnos la mente para poder entenderlo. Señor, por favor, ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos, Dios, a entender cuál es nuestra misión. Ayúdanos a predicar el Evangelio alrededor nuestro, en el trabajo, en la facultad, en el barrio, con los familiares. Señor, llevándonos a otros lugares, úsanos, Dios. Danos personas, a todos, para que podamos influenciar con el Evangelio, para tu gloria, Señor, y para nuestro gozo por obedecerte. Te lo rogamos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.